Antes de pasar a Cuba, porque es que tengo tantas cosas que hablar con Zoe, estábamos hablando en la pausa que decía, oye, otra cosa que a mí me preocupa infinito es el hecho de que en muchísimas ocasiones estamos en un problema donde la gente opina y habla por lo que recibe de los medios de comunicación. Y tristemente todavía en el mundo CNN sigue siendo un bastión de información. Y encuentras gente extremadamente culta que te dice, lo que está pasando en Estados Unidos, una guerra civil, un dictador, un tal... Y luego después cuando se dan cuenta por otros focos de información de que la realidad es diferente, entonces cambia. Pero a nivel masivo es un peligro. Es un peligro porque hay muchas personas que todavía creen que la información está en esos medios y desdichadamente esos medios se han puesto al servicio de lo peor. Eso lo sabemos en muchísimas ocasiones. En el caso de Cuba, ni te cuento, nosotros, cuando digo nosotros porque no soy la única escritora que ha pasado por eso, ni la única, hay muchos artistas, escritores cubanos que cuando, yo recuerdo que presentando un libro una vez en España, la gente, o sea, la persona que se encargaba de la prensa vino y me dijo, te ruego que nada político con relación a Cuba, porque si no, la información se centra en eso y no se va a hablar de lo esencial que es la venta del libro. Y yo le dije, bueno, si el periodista me pregunta, yo lo siento mucho, pero yo le voy a responder. Pero fíjate cómo te van poniendo pautas para que tú, de una forma u otra, calles. Lo mismo pasó cuando empezaron las amenazas reales, que la misma persona del Departamento de Seguridad Territorial que se ocupaba de protegerme, me dijo, lo más importante es que no comentes nada de esto en la prensa porque eso le da a ellos más fuerza. Entonces tienes de todas formas que callar por un lado y por el otro, y no es posible. Y a ti no te ha sido fácil. Yo estaba leyendo y le decía eso en la pausa, que me impactó muchísimo, por ejemplo, el caso donde te amenazan, porque mira, uno al final del día es hasta survivor, pero que ya toquen a tu familia, la cosa es muy diferente, y a ti te amenazaron incluso con tu hija. O sea, la labor que tú has hecho en Europa de información sobre la tristeza de este régimen represor en Cuba ha sido increíble. Lo has hecho desde España, lo has hecho incluso desde Francia, y eso tiene un costo. Tiene un costo porque lo que buscan es la desestabilización primero y luego, pues mira, en algunas ocasiones han pasado a los hechos. Mientras que a mi madre en Cuba le hacían mítines de repudio por una novela, por un artículo, reunían a la gente, ya sabes cómo es, sí, y le hacían un mítin de repudio cuando ella iba al mercado, a la bodega, en fin. A mí, durante la Primavera Negra, en la primera manifestación frente a la embajada, que fue muy violenta, las imágenes corrieron, dieron la vuelta al mundo, golpearon a todo el mundo. Uno de ellos salió de la embajada, está el video en YouTube, vestido de negro, y me dijo, sabemos, me señala así, dónde estudia tu niña, y tu hija, y mi hija era pequeña, era una niña en aquel momento. Y muchas amenazas recibí de ese tipo, indirectas, incluso indirectas. Cuando yo vine aquí a visitar al niño Elian González, también recibí una advertencia. Estando en Europa, porque yo estaba de visita aquí, yo volví a Europa y recibí una advertencia con relación a mi hija. Y así sucesivamente en ferias del libro, yo he estado en ferias del libro, me han traído un café, yo he visto que los otros autores no tienen café, le he preguntado a la librera, ¿tú me pediste un café? Muchas gracias. Dice, no, aquí vino un señor y dijo que usted había pedido un café. No, yo no he pedido ningún café. Y le he pedido al presidente de la feria que analicen el café, y el café ha tenido sustancias, y esto es muy... ¿No trataron de lanzarte un autobús? O sea, estaba en una parada de bus en el Boulevard Henry IV, y cuando estoy esperando, viene un tipo en patines por detrás y me empuja, y por suerte el hombre que estaba al lado mío en la parada, que estaba detrás de un árbol y él no lo vio, me agarró y me tiró para atrás, ¿no? Porque me hubiera ido contra el bus. Y cuando yo, en medio de eso, miro, el tipo que iba en la patineta, con los patines, no era una patineta, eran patines, que yo lo miro, que lo veo, lo reconozco. Era uno de los que trabajaba en la oficina de Cubana de Aviación cuando nosotros fuimos
y pegamos en toda la vitrina un grupo de personas con Reporteros Sin Fronteras, periodistas, escritores franceses. Pegamos las fotos de los 75, de la primavera de Cuba, de los presos políticos allí en Cuba de Aviación, y estaba Miguel Bruguera en aquel momento, que era el que se ocupaba, y ahí estaba este personaje, porque ellos trabajan mucho con árabes, trabajan mucho con todo este tipo de personas que vienen de diferentes lugares para que no se identifiquen como cubanos, para que no se... Después yo les puse una demanda que no pudo seguir porque donde un diplomático cubano pone los pies no es Francia, no es España, no es Europa, es territorio cubano. Wow, pero quisiera hablar contigo, porque me acabas de dar un punto sobre el nivel de infiltración. Porque la gente cuando hablas de infiltración te dice, 007, los espías, eso no existe, pero yo llevo 30 años en este terruño, como el que dice, y uno se ha encontrado desde los productores que están insertados en los programas de televisión que supuestamente son programas para hablar de Cuba y para traer invitados de Cuba, etcétera. Y uno se pellizca, miren, yo soy de España, usted me conoce, no tengo nada que perder ni nada que ganar, pero una cosa que se llama mente, neurona itinerante, que de repente te haga chip. Cuando tú te encuentras una persona que está tratando de boicotear que tú hagas o que tú digas o que tal, y dices, oye, un poco de cuidado. Y aquí los hay. Y los hay en las universidades, y los hemos visto metidos incluso en el Departamento de Estado. ¿Cómo es el nivel de infiltración en Europa? Porque a mí me contaron también que la embajada de allá es de cuidado. Sí, la embajada es de cuidado, ellos tienen agentes en todas partes, sobre todo en España, porque cuando cae el comunismo, o sea, cuando es derrumbado el muro de Berlín, que no cayó, fue derrumbado, ellos pasan todo lo que tenían en Checoslovaquia, lo pasan a España, a Madrid. Ellos todo el centro lo tienen en Madrid, desde ahí controlan, y tienen muchos agentes incluso metidos dentro de lo que supuestamente es pues el exilio, vamos a decir, flojito, amigable, y ahí los tienen metidos. Y tienen metidos también a escritores de ellos, te los plantan en las ferias del libro, tú dices una cosa y te cambian lo que tú dices. No, eso no es así. Yo recuerdo, estaba presentando una novela sobre las escuelas al campo en Cuba, y yo estaba hablando de la novela, y la escritora que me pusieron al lado decía, eso no es verdad porque yo soy cubana y las escuelas al campo no es lo que ella cuenta. Entonces, wow, en la Feria del Libro de Gijón, y yo le tuve que decir, no, tú estás equivocada, yo no sé a qué escuela al campo, pero bueno, tuve que replicar, y ese es el tipo de cosas que ellos lo han hecho, lo han estudiado muy bien, lo han perfeccionado, y te van quitando espacios, porque entonces, como la escritora supuestamente vivía en Cuba, volvía a Cuba, pues ella supuestamente para la gente tiene más verdad que yo, que vivo en el exilio. Al exilio nos han desacreditado mucho, también nosotros mismos de alguna forma nos hemos desacreditado, pero este tipo de gentuza, este tipo de espía, porque esto no es otra cosa que un espía, pues poniéndonos sus opiniones contrarias y falsas y mentirosas, pues la gente, como vive en Cuba, como vuelve a Cuba, además todo el tiempo decía, yo puedo volver a Cuba, a mí no me pasa nada. Pero bueno, ese eres tú. Hay mucha gente que ha hecho otras cosas por la libertad de Cuba que sí le ha sucedido y que no puede volver a Cuba. Porque a mí desde el año 95 me tienen la entrada negada no solo a Cuba, al consulado de Cuba en Francia. Y yo tuve que ir a buscar unos papeles y salió una persona, me dijo, no, manda a tu abogada, tú no puedes entrar aquí. El consulado de mi país. Y así es. Quiero hacerte una pregunta, fíjate, cuando yo me iba a venir acá en el año 96, había un presentador que había sido de los primeros que había estado en Estados Unidos, José María Carrascal, que ahora está trabajando en un encanto, pero él siempre me dijo, fíjate que cuando llegues allá a Miami, te estoy hablando de aquella época, hace 30 años, me dice, te vas a dar cuenta que el exilio tiene muy mala fama. Al exilio se le ha maltratado, y al exilio obviamente se le han hecho esas campañas para que gusanos, cuidado con el exilio. ¿Por qué tiene de repente esa imagen de extremismo, cuando es absolutamente todo lo contrario? Sí. Pero esa narrativa que se ha creado, ¿sigue todavía vigente en Europa, Zoe? Sigue vigente, y todo eso está fabricado en el Consejo de Estado. Eso viene directamente del castrismo de Cuba. Fíjate que todos los que construyeron
el exilio que construyó es el que tiene mala fama. Sí. Ahora, los que vienen de último, que no vienen precisamente a construir, porque ya todo está construido, hay muchos que sí, que han construido, que han aportado esto, lo otro, pero ya son menos porque vienen con una mentalidad Y con una estructura ya creada. y de estructura creada y una mentalidad en la que, como vi el otro día en un video de alguien que dijo, yo no vine aquí a trabajar, me tienen que dar los sellos, esto, bueno, pero ese tipo de gente le tienen mayor consideración. Ay, pobre, mira, trabaja mucho, ay, pero y los que vinieron aquí, que construyeron esto, que trabajaron el doble, no el triple. No, y que siendo profesionales se tuvieron que poner a cosechar tomates, siendo médicos y siendo abogados, y crearon esa estructura. Mira, yo en eso soy extremadamente respetuosa y creo que tiene que existir el balance, de que el que llegue ahora se dé cuenta que está llegando porque el camino está hecho y porque el puente ya se hizo, no porque ellos estén poniendo ahora las maderitas. Pueden reforzarlo, pero eso ya está hecho. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida hablando específicamente sobre ese régimen tiránico. Seguimos conversando con la gran Zoe Valdés y me gustaría que habláramos un poquito de lo que está pasando en Cuba. Una imagen que yo digo, lo comparo ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, que esto ya es como una olla a presión, donde ya la presión ha alcanzado un punto donde lo único que queda es que estalle la tapa. No hay, ¿qué más puede llegar a pasar en Cuba que lo que está pasando, Zoe? Bueno, yo creo que la olla de presión estalló el 11 y 12 de julio del 2021, que puede volver a estallar desde luego, pero estamos muy solos, Marian, y estamos muy abandonados. Ese pueblo está desarmado frente a una tiranía que él mismo, el títere de Raúl Castro lo dijo, que la guerra estaba declarada. O sea, eso es una guerra desde hace décadas contra del régimen contra el pueblo cubano. Y el régimen está armado y el pueblo está desarmado. Y eso yo me imagino que la nueva administración de Donald Trump lo sepa. Marco Rubio está haciendo un gran trabajo, el propio presidente lo ha dicho, y entre otros congresistas cubanoamericanos, pero con relación a Cuba yo creo que hay que dar un salto mayor. Hay que dar un salto mayor, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. No soy nadie porque yo no tengo ningún poder para eso, pero solo soy una persona, sabes que a veces los escritores tenemos como una segunda piel que cuando sube a la primera se da cuenta, uno se apercibe muchas cosas y yo creo que ya este es el momento. Y no solo recibir esa ayuda principal, primordial de Estados Unidos, sino de otros países que también han tenido... de cierta forma han estado involucrados con esa desgracia. Por ejemplo, el tema de los médicos cubanos, que yo es una lucha y una batalla que tengo constante. A mí yo no puedo creer que en una sociedad que se llame democrática se piense realmente que Cuba es esa gran potencia médica, donde si tienen que curarle a un pobre enfermo le tienen que mandar la aspirina desde acá, o en un momento dado pues, se quedará sin la aspirina, donde los cortes de luz hacen que una persona que tenga que depender hasta de una insulina, las condiciones de esa insulina cuando se la inyecta, imagínate cómo son. O sea, la precariedad que hay en Cuba ahora es absoluta, mientras que ese régimen que tú dices, tú ves a los nietos y ves a esa gentuza disfrutar como están disfrutando y te hiela la sangre, independientemente de que seas cubana o no seas cubana. Cuando tú ves al pueblo, al verdadero pueblo, pasar las necesidades que pasan, porque ya no solamente la falta de libertad, que es lo principal, es todo, les falta todo. Y esa gente tener todo por lo que le han robado al pueblo, caramba, uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Tú crees que cuando este individuo, este títere que tú le llamas, cuando este individuo se muera, pase a peor vida todavía, muerto el perro se acaban las pulgas? ¿Tú crees que existirá esa brecha en Cuba donde ya el apellido Castro se fue? ¿Crees que puede haber un bache ahí, puede haber una oportunidad? Puede haber una oportunidad, pero no va a ser esencial. Mira, hace 2 días se murió uno de los asesinos más grandes de Cuba, Osmani Cienfuegos, que vivió toda su vida bajo la sombra del hermano Camilo Cienfuegos, que además fue asesinado por Raúl Castro y por Fidel Castro. El avión, Camilo, todo el mundo sabe eso. Este hombre fue el de la rastra de la muerte, o sea, este hombre encerró a cubanos de la Brigada 2506, la gloriosa Brigada 2506, muchos cubanos, murieron cubanos dentro de esa rastra, un asesino murió ya de viejo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tú hace un rato hablaste de si hay otra, bueno,
El problema es que ellos están creando su propia vía de cambio. Cuando tú adviertes al nieto de Fidel Castro en esa payasería, la gente lo deja, se queda en la payasería. Y yo siempre digo, cuidado, atención, porque hay otras generaciones a las que este muchacho le está hablando. Y como quiera que sea, este muchacho, este tipejo, es un símbolo del castrismo, porque es el símbolo de la herencia. Hace muchos años, un asesor de Bush me contactó en París, yo esto lo he contado en otras ocasiones, para preguntarme si yo quería ser la líder de un cambio del exilio. Eso lo han hecho, yo me imagino que con Giovanni Sánchez y otras personas. Y yo le dije, ¿y cuál es el plan? Y él dijo, bueno, el plan de nosotros es que los viejos del castrismo, los que hereden el poder sean los nietos y los hijos del castrismo, que como quiera que sea, han vivido en Europa, conocen el capitalismo, han estudiado en universidades incluso americanas, y ellos van a entender mejor que un cambio suave es posible. Y yo le dije, ¿y el pueblo cubano? Y se encogió de hombros, y yo di la vuelta y me fui, porque desde luego Qué horror. es exactamente lo que nos deben, ¿no? No es esa la vía, pero ellos saben que los americanos quieren esa vía. O sea, la dictadura sabe, la tiranía sabe que los americanos quieren una vía suave, o por lo menos hasta ahora la han querido, que no sea de golpe, que no sea radical, porque a ellos que les importa el tiempo que pase, ¿no? 66 años, que con un 6 más ya es la cifra diabólica, pues imagínate tú, ¿no? Ellos lo que quieren es este tipo de cosas, o sea, el show barato de este personaje, que como quiera que sea es el nieto, pero que ya se está creando un liderazgo entre los jóvenes. Y hay una gran cantidad de jóvenes alrededor de él que están siguiendo lo que están... Y bueno, nosotros no vamos a durar toda la vida, y eso va a cambiar ¿a qué? ¿A un castrismo sui generis de otro género? Sería terrible. El exilio de ahora no tiene el activismo que tuvo el exilio de antes. Tú ves a la gente que llega ahora y no existe, o sea, existe el compromiso, pero no tanto ese activismo que existió antes. Al menos una percepción mía desde afuera. Sí, desde luego. Desde luego. Otra cosa que dijiste es muy importante y no quiero pasar por alto, es lo de los médicos. Mira, el otro día María Huerlao decía una cosa, lo escribió, que entregarle el dinero directamente a los médicos, como se está haciendo en Bahamas ahora, no es una opción, porque son esclavos del castrismo. Y la esclavitud se abolió ya en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, está abolida la esclavitud. ¿Por qué los cubanos tenemos que aceptar eso? ¿Por qué los médicos cubanos tienen que aceptar eso? No es posible. Entonces, las soluciones que se dan, tanto como provenientes, como te decía hace un rato, de Estados Unidos, o como ahora esto de Bahamas con los médicos, me parece absurdo, me parece además una falta de respeto, un gesto de una inhumanidad espantosa. Lo que pasa es que hay un enorme desconocimiento. Mira, yo me tuve que frotar los ojos porque independientemente de que Biden estuviera bien o mal neurológicamente, físicamente, ya sabemos que no lo estaba, claramente, pero sacarle a Cuba de la lista de países colaboradores del terrorismo, o sea, eso es una bofetada con guante blanco, es decir, oiga, pero ¿usted en qué mundo vive? Haga usted cualquier cosa, pero ¿cómo va a sacar usted de la lista a un país que cuanto terrorista existe sobre la faz de la tierra, llámele FARC, ETA, etcétera, ha pasado por allá y están todavía allá? Exacto, además, bueno, ya lo acabas también de decir, Biden, quién sabe quién lo hizo, porque Biden seguramente no fue, Biden estaba, no sé dónde estaba, pero... En el Lululand. Exacto, en La La Land, evidentemente no estaba, pero alguien lo hizo, y esto es un proyecto que ellos tienen de suavizar todo cada vez que desde Estados Unidos yo oigo hablar del embargo, pero si el mayor bloqueo es esa tiranía. Ellos son el mayor bloqueo que hay para Cuba. Si ellos quieren que ese país avance, váyanse. Como le ha dicho el padre, el sacerdote Alberto Reyes Pías, como te dije hace un rato, que se lo reitera constantemente, váyanse ya, acaben de irse. Entonces,
es evidente que el problema no es ni el pueblo cubano ni el resto, el problema son ellos. No, no, pero claro, por supuesto que el pueblo son ellos. Ahora, el pueblo son ellos y el pueblo es afuera. Porque cuando tú tienes un país como México o un país como Brasil o una organización como la Organización Mundial de la Salud, que están avalando ese tipo de esclavitud del siglo XX o del siglo XXI, estamos ante un problema muy serio. Una de dos, o tenemos autismo selectivo, que nos damos cuenta cuando nos da la gana, esto es como los derechos humanos o como los derechos civiles. Oiga, todas estas asociaciones de derechos civiles, vamos a proteger por el pobre desgraciado de Palestina, que es que está, mire usted, le han metido preso. Oiga, ¿y los estudiantes judíos no tienen derechos? ¿O es que son judíos y por eso no tienen derechos? O los estudiantes como mi hijo que quieren ir a la universidad ese día no pueden porque tienen todo eso tomado los campus y se arriesgan a que les metan una pedrada, o que, tampoco tienen derechos. O sea, vivimos en un mundo donde la defensa de los derechos se ha hecho selectiva. Exacto, y fíjate que en el caso, me alegra mucho que menciones el caso de esta guerra cruenta entre Gaza, Israel y todo esto, porque precisamente por el artículo ese que yo escribí después del 7 de octubre, que se llama Antisemitismo, que lo publicó la Gaceta de la Iberosfera, a mí me han sacado una editorial por ese artículo, porque yo ocurrió un sábado y el martes, el lunes ya estaba publicando el artículo, porque hablando con mis amigos en Israel me dijeron esto lo que va a venir es esto ahora. Y yo sabía también, porque llevo muchos años, e incluso en ese libro, hay una comparación con lo que ha pasado con Cuba y lo que pasa con Israel, comparación salvando las distancias, desde luego, pero sabía que que iban de nuevo a virar la tortilla con la politiquería y todo, y nadie va a hablar de esos dos niños, por poner solo dos casos, los vivás estrangulados, los huesitos se los partieron, todo lo que hicieron con esos dos niños de horror, para entonces hablar de que si el genocidio. Hace poco estaba viendo en el Festival de Cannes a este actor de apellido Pascual, no sé cómo es su nombre, porque yo la verdad que no he visto una sola película de él, ni veré ninguna película de él, que va diciendo que él huyó de una dictadura en Chile. Él es de la familia Allende. ¿Por qué no dice que él es el nieto? Pedro Pascal. Pedro Pascal, de un comunista. ¿Por qué no lo dice? Un tipo que hizo una tesis, además que está aprobado, completamente nazi. ¿Por qué no lo dice? Pues claro que no lo va a decir. Pero todo esto es una gran confabulación mundial, política ya ni siquiera hay que decir, yo no diría del socialcomunismo solamente, sino del islamo socialcomunismo, del islamo izquierdismo. En Israel en dos ocasiones, una cuando hubo un confrontamiento en el Líbano, cuando ya comenzaba Hezbollah, la segunda hora, después de lo que ocurrió el 7 de octubre, tuve la oportunidad de visitar los kibbutz, a las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué yo les decía, por supuesto que el dolor de una madre palestina ante un hijo muerto es un dolor enorme, negarlo sería estúpido. Pero, señores, pensemos quién ha tirado la piedra y pensemos cuando se habla de buscar procesos de paz, quién ha roto esa tregua. Estaban en una tregua de 2 años, donde muchos palestinos cruzaban la cerca para trabajar en esos kibbutz. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Recogiendo información sobre lo que ocurría dentro de los kibbutz para que ese día 7 de octubre los ataques fueran: esta casa, aquí están las armas, este es el dueño del kibbutz, esta señora tiene un familiar en Argentina que es amigo de Messi, esta no la toques. O sea, eso fue tan loco como eso, estaban así. Entonces, si tú tienes un vecino, Zoe, que insiste en su artículo, porque tienen un grupo terrorista, que son quienes están manejando las riendas, de destruirte, ¿tú qué es lo que puedes al final hacer? Porque esa realidad no la cuentan. Pero si tú tienes tu vecino que te dice, mire, artículo 1, la destrucción del Estado de Israel, ¿tú qué haces? ¿Bajas la guardia como les pasó? Claro que no, claro que no. Además, cada día, hasta el 7 de octubre, que ya fue el colmo, Israel es atacado con roquetazos, con cohetazos, desde allí y desde el Líbano, desde Hezbollah. Entonces, ¿eso lo vas a ignorar?
No lo puedes ignorar. Los ataques, yo también he ido a Israel, una de las veces que estaba en Israel, en una panadería, explotó la panadería. Eso es constante. Aquí no se habla porque no conviene, no les gusta hablar de eso. Y la otra cosa es que estos mismos que hicieron que organizaron lo del 7 de octubre, se habían tratado de cáncer en hospitales israelíes igual. O sea, esto... ¿De qué estamos hablando? ¿Pero de qué humanidad tú hablas? ¿O que tú eres humano solo cuando te conviene de tu ideología, por parte de tu ideología? No, no, aquí la humanidad es para todo el mundo. Exactamente. Aquí la humanidad no es para unos y para otros no. Entonces, por eso yo estoy, Marian, te lo voy a confesar, cada día más encerrada en mí misma. No me callo, porque no me voy a callar, a mí nadie me va a callar. Pero me encierro mucho en mí misma porque yo, por ejemplo, he salido en muchísimas ocasiones a apoyar a las mujeres iraníes. Y cuando veo ese festival de Cannes donde yo fui jurado en 1998 con Scorsese, el gran jurado, veo a una actriz como Juliette Binoche, que me importa poco, yo la entrevisté para Yodona, El Mundo España, que no le guste lo que voy a decir ahora, que sale con un trapito de lujo, con la cabeza medio velada, a hablar solamente de un lado y no hablas de mujeres iraníes, que probablemente en ese público que la estaba oyendo había una cineasta iraní o una actriz iraní a la que seguramente han amenazado de muerte por haber afrontado la vida como una mujer. Exactamente. Por favor. Mira, a mí me ha pasado, cuando yo llegué de Afganistán en una ocasión, había entrevistado a las mujeres de Rawa, que son las mujeres afganas en el exilio. Exacto. No podíamos entrar directamente en Afganistán, tuve que hacerlo por Pakistán, por Quetta, y ahí descubrí esas mujeres que por el simple hecho de nacer mujer estaban castigadas a vivir bajo esa prisión de tela que se llama burka y ver el mundo a través de las rejillas de ese burka. Cuando tú has visto eso, y has entrevistado a una niña que se llama Gulsoma, que la vendieron con 4 años en el mercado de los pájaros y no tiene un lugar de su piel que no haya una cicatriz. Y te sientas con una actriz como esta, o como una anormal como Richard Gere y esta señora española que ahora llega y se ha convertido también en la portavoz de todas estas historias. Y les preguntas, oye, ¿usted me puede señalar dónde está Afganistán o Irán en un mapa? Dígame dónde está. Son burros. El problema de todo esto es que hablan desde la ignorancia, o sea, hablan desde el fervor, hablan desde el populismo, pero hablan desde la ignorancia. Entonces es muy triste realmente conversar con personas así. ¿Cómo convences tú a una normal de que lo que está diciendo no pasa de ser una moda, porque no han estado, no lo conocen? Hablan desde la ignorancia, pero hablan también desde el dinerito que ganan con y el eso. interés, qué bueno que lo has Han hecho su fortuna a costa de eso. Si tú ves a esta persona a la que de verdad que hablar de ella, vaya, perdona, pero si te vomito la mesa me vas a perdonar, Yolanda Díaz. Esa mujer, nada más que tienes que ver cómo era antes de ser ministra, viceministra, al lado de una foto del Che, y cómo se viste ahora, cómo entra en Claude Pierlot a comprarse vestidos de 1.000 euros. Y esta mujer, cada vez que habla, en primer lugar, de lo que ella es viceministra, no sabe absolutamente nada, ni le interesa saberlo, porque cada día hace una demostración de una ignorancia, vaya, abismal. Y además esta mujer, yo le pongo cada vez, o a la misma Yone Belarra, o a la otra, la Montero, todas estas cosas de lo que sucede con esas mujeres y se defecan literalmente en eso porque no les importa, porque han hecho fortuna, se visten mejor, viven mejor, se compran paz. La Yolanda Díaz vive en un apartamento cerca del Retiro de 400 metros cuadrados. No iban a salir ninguna de su pisito de Moratalaz. Es que esa es la gran hipocresía. Exacto. Como la Ocasio Cortés que tenemos acá, yendo a un concierto donde los chicos tienen que pagar $1.500 por entrar en ese concierto, con un bolso de Louis Vuitton que vale más que lo que yo gano en 2 meses, viajando en first class y hablando de la utopía de que hay que luchar contra la riqueza. Vaya usted a la porra, señora. Una pausa, ya regresamos.